Hola amigos de Estilo Berea. Hoy hablaremos sobre la importancia trascendental de orar por las autoridades, por las personas que están en cargos de gobierno, en cargos de autoridad. Quédate con nosotros y vamos a la palabra de Dios para entender lo que significa, lo que implica orar por las autoridades. La palabra de Dios nos dice que debemos orar por las autoridades, por los que están en eminencia, por los que Dios ha puesto en cargos de poder. ¿Y por qué la Biblia nos demanda esto? ¿Y para qué nos demanda esto la Sagrada Escritura? Encontramos que se nos ordena orar por los que están en eminencia, por los que están en autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios o ha sido permitido por Dios el hecho que esa autoridad ostente el poder. Puede que haya autoridades que no estén haciendo las cosas conforme a lo que Dios establece. No están orientados en lo que agrada a Dios. Y es allí cuando entra en escena el papel de un cristiano, el papel de un buen católico, el papel de una persona que teme a Dios. Orar por las autoridades, dice el apóstol Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente. No se trata de desconocer que las autoridades pueden estar en pecado, pueden estar obrando, actuando o accionando al margen de lo que Dios establece. No podemos ser indiferentes a eso. Y es precisamente por el reconocimiento de esa realidad que se nos ordena, se nos instruye en orar por tales autoridades. Entonces nos corresponde a nosotros como cristianos estar atentos, por supuesto, a los manejos que tenga nuestro presidente, sus ministros y todas las personas que están en cargos de autoridad para poder orar. ¿Y orar en qué sentido? ¿Y cómo debemos hacerlo? Debemos orar siguiendo la línea que nos dice el apóstol Pablo, para esperar que vivamos quietos y reposadamente. En otras palabras, orar para que Dios interceda poderosamente y minimice, oiga bien, minimice la capacidad de maldad que todo ser humano tiene cuando llega al poder, y ese ser humano no teme a Dios. Porque es que el poder corrompe, pero corrompe cuando el corazón no está inclinado a lo que agrada a Dios. Y por lo tanto, si queremos tener paz, vivir quieto y reposadamente, es precisamente lo que nos lleva a orar. O sea, para vivir quieto y reposadamente, ¿y con qué fin? ¿Para qué? Para que pueda extenderse el mensaje de Dios, para que pueda ser compartido el evangelio, para que no haya mucha oposición a lo que queremos dar a conocer de Dios. Siempre va a haber oposición, pero hay gobiernos que son mucho más radicales o obtusos a la extensión del reino. Entonces, cuando en la Biblia se nos dice para que vivamos quieta y reposadamente, es para que pueda hacerse la obra de Dios. Un cristiano, un católico coherente, piensa en los intereses del reino antes que todas las cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Los intereses de un cristiano son, en primer lugar, los intereses del reino, los intereses de su Señor, los intereses de Cristo. Y es por eso que debemos orar. Y de las demás cosas, de todo lo demás, se encargará nuestro Señor. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. En otras palabras, Dios se encargará de todas esas cosas que nos inquietan, los asuntos económicos, financieros, de seguridad, pero primero el reino de Dios. Y por eso debemos orar por las autoridades, para que Dios los direccione, los guíe, los oriente aún en su maldad,
Dios pueda minimizar la maldad de ellos, Dios pueda minimizarla para el bien de la extensión del reino del Señor. Entonces, oremos que Dios le dé sabiduría a nuestro presidente, que Dios le dé sabiduría e inteligencia a los que están en cargos de ministerios para que puedan hacer las cosas. No estamos esperando que las hagan como para agradar a Dios, porque sabemos que el corazón de muchos no está direccionado hacia Dios, pero al menos que obren con justicia, que obren por el bien de todos y no por el bien de ideologías particulares. Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro objetivo, orar por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente y podamos hacer la obra que Dios nos ha mandado hacer en este país, en este continente. Dios les guarde, Dios les bendiga y no olvide orar por su presidente, por nuestro presidente, así no sea de sus afectos, porque la Biblia nos dice que tiene que ser de esta corriente política o de aquella, nos manda a orar por las autoridades. Y precisamente Pablo pedía orar por las autoridades de su tiempo que eran bien sanguinarias. Nuestro Señor les bendiga, nuestro Señor les guarde y gracias por seguirnos en este canal y suscribirte y compartir. Soli Deo Gloria.